La frontera más dinámica de Sudamérica, fue una de las rutas comerciales más importantes para la exportación de cacao y café. Su economía fortaleció el tejido empresarial regional y pese a las adversidades políticas y económicas que dicta la frontera, es una ciudad pujante. En este capítulo recordaremos el desarrollo económico que ha dejado marca en la historia. Hoy quiero compartir con ustedes una de las anécdotas más importantes y trascendentales que ha tenido la ciudad de Cúcuta, y es dentro de los escenarios históricos de la ciudad. En 1875 ocurrió uno de los tantos fenómenos que nos llevó a convertirnos en lo que denominamos la Perla del Norte. Eso sucedió el 18 de mayo de 1875 a las 11:15 de la mañana, cuando un movimiento telúrico de más de 7 grados en la escala de Richter destruye por completo la ciudad de Cúcuta, siendo el epicentro del terremoto del Oriente, luego conocido como el terremoto de Cúcuta, y obviamente afectando poblaciones aledañas como San Cristóbal, Mérida, Táriba, San Antonio, Ureña y Pamplona. Pero ¿cuál era la Cúcuta antes del terremoto de 1875? Una vez es fundada Cúcuta, comienza a ser una ciudad progresista de desarrollo, donde llegaron colonias extranjeras por su cercanía con el lago de Maracaibo, por estar equidistante de las provincias de Venezuela, Quito y Bogotá, que fue lo que llevó a que en 1821 se firmara la Constitución de Cúcuta o de Villa del Rosario, en este lugar en donde todo comenzó, y donde después de la independencia y la constituyente, en la Convención de Ocaña toma fuerza, y hacia 1830, 1850 nos volvemos exportadores de cacao, café y por supuesto productores de telas, velas, jabones y otras. Esta ciudad próspera comercialmente nunca dejó de ser más que comercial, una ciudad industrial, porque aquí llegaron industrias como la Casa Arocha, como las Casas de los Cristo y obviamente como muchas otras que luego se complementarían con una casa comercial danesa de Andrés Moller, quien casándose con una cucuteña, Teresa Briceño de Moller, comienzan a crear una economía posible. Pero todo esto se acaba a las 11:15 de la mañana del 18 de mayo de 1875. Este terremoto, algunos hablan de 3.000, otros hablan de 6.000 personas muertas, quedaron totalmente bajo tierra, sepultadas, destruyendo la Cúcuta fundada por Juan Arrangel de Cuéllar al otro lado del río Pamplonita. Algo elemental para rescatar en este punto es que no nos sentamos a llorar los muertos. Una vez el presidente da la orden de mandar fuerzas militares para que no saquearan las cajas fuertes de quienes habían muerto en este terremoto, pues entonces comienza la reconstrucción de la ciudad, que tiene 3 connotaciones o anécdotas que quiero compartir con todos ustedes. Una es que el mundo entero se entera de la destrucción de Cúcuta. Por una sencilla razón, dicen los libros de historia y aquellos que sobrevivieron al terremoto, y en el libro de Luis Febres Cordero, que la reina de Inglaterra descubre la destrucción de Cúcuta porque no llegó el cacao con el que le servían su chocolate todas las mañanas. La reina de Inglaterra, que no era otra sino la reina Victoria de Inglaterra de la época victoriana, envía las primeras ayudas humanitarias que tiene historia de la ciudad para que reconstruyan la ciudad, con la que se reconstruye lo que se conoció después como el Hospital San Juan de Dios, y allí comienza el progreso de Cúcuta. Una segunda anécdota es importantísima, y es que quienes sobreviven se vuelven socios y dueños de la primera empresa de ferrocarriles autónoma y privada, creando la empresa de ferrocarriles de Cúcuta. Compran ferrocarril y tranvía, ferrocarril que tiene línea hasta el Diamante con la línea sur, por el lado de Puerto Santander con la línea Frontera y por supuesto la línea Cúcuta, que llevaba al tranvía en el centro de la ciudad, siendo Cúcuta entonces una de las más importantes ciudades en desarrollo, por encima incluso que Puerto Colombia en Barranquilla, porque este era el primer ferrocarril internacional que nos conectaba hasta Encontrados, y en Encontrados montábamos la mercancía en mula hasta Maracaibo y ahí salían en buques hacia Europa. Y la tercera anécdota importantísima es la contratación de Francisco de Paula Andrade Troconis, que es un arquitecto ingeniero venezolano que reconstruye la ciudad en plano cartesiano, en un estilo francés neocolonial, y por supuesto es una ciudad que crea varias de sus avenidas totalmente diametralmente cuadradas, como eran sus épocas españolas, pero por supuesto
con una ciudad mucho más moderna. Entonces sumen esas tres ingredientes de 1875 y ¿qué queda de Cúcuta? Pues una ciudad pujante, una ciudad con obras arquitectónicas semejadas a la Alhambra de la Granada de España y por supuesto al mundo árabe que llega después con los sirio-libaneses que se ubican en esta ciudad. La Cúcuta no era una Cúcuta contrabandista como en muchos de los casos se quiso decir, es una Cúcuta pujante, una Cúcuta industrial, una Cúcuta que exporta, una Cúcuta que comienza a ser en el siglo XX y siglo XIX, una Cúcuta que quiso reconstruirse. Pero aquí quiero dejar un último elemento, y es que después de todo lo anterior descrito, llega la Guerra de los 1000 días, que va de entre 1893 a inicio de 1902, que durante 1003 días se desarrolla y el sitio de Cúcuta lleva a que la ciudad también se destruya. Pero después de que la volvimos a reconstruir sucedió otro fenómeno y fue la fiebre amarilla, que diezmó a la ciudad por su mala potabilidad en agua y también por el calor. Y por supuesto nosotros los que habitamos esta zona de frontera tenemos una complejidad en manejar estas epidemias y pandemias precisamente por la no control de las fronteras desde la época hasta hoy en día. En la Segunda Guerra Mundial los mercados de Europa pues se estancaron, en los Estados Unidos pues también, entonces vino una crisis, pero esa crisis sirvió para que la industria, sobre todo antioqueña, de textiles se desarrollara. Como no podían traer los textiles, cosas de Europa, pues los antioqueños empezaron a sacar fábricas como Fabricato, Coltejer, y esa fue una industria muy importante. Y en Venezuela pues no existía, todos los venezolanos en esa época compraban aquí la ropa y los textiles, o sea, las empresas, agencias de Coltejer y de Fabricato, la mejor punto de venta era Cúcuta. Eso fue un apogeo económico que llegó hasta el año 83. También era muy importante la actividad agropecuaria. Como es bien sabido, el contrabando ha existido aquí toda la vida. Cuando el ganado era más barato en Venezuela, pues lo traían para acá y así viceversa. Eso ha existido aquí en la costa, en el Cesar, en la Guajira. Eso es imposible, eso siempre sucede y sucede en todas las fronteras del mundo. Con eso, Cúcuta se vuelve una ciudad meramente comercial y comienza una vocación después de 1930, 1950, de intercambio comercial, de simplemente ser mediadora. De los 50 a los 70, Cúcuta obviamente vive la violencia bipartidista y después de los 70 comienza el fenómeno del boom del bolívar, de la moneda venezolana que nos lleva a volvernos una ciudad muy rica hasta el viernes de 1983. Un viernes en febrero cuando llega el Viernes Negro, denotando la quiebra de un país que baja el petróleo por la OPEP y comienza para Cúcuta una de sus más difíciles situaciones. Hacia 1983, sobre todo la década del 70, fue una década maravillosa para Cúcuta porque el bolívar estaba a 16 pesos. Aquí cualquier persona que tenía un almacén, eso mejor dicho, se volvía rico rápido. También había mucho movimiento de gente, los estudiantes en Venezuela los mandaban a estudiar a Pamplona. Pamplona era un sitio estudiantil de mucho desarrollo y además la gente lo apreciaba mucho. Fue una época, creo que fue la mejor época de los años 70 hasta el 83. En el 83 vino el bajonazo del Bolívar y fue la catástrofe. Eso la gente pues, se quebró, muchos se fueron de Cúcuta. Entonces fue el reacomodo de la economía regional con la frontera, pues que no habían compradores. Y a finales de los 90 pues vino el régimen de Chávez. Todo eso empezó también en la problemática de que la gente pues no tenía dinero, hubo algunos incentivos que hicieron allá hasta que cerraron la frontera. Ahí sí fue la cosa complicada. Cúcuta pues ha logrado una actividad independiente. Aquí hay muchas empresas, muchos emprendimientos que ya están vendiendo al resto del país, algunos están exportando, pero no son grandes industrias, son pequeñas industrias. Y en eso vamos, aquí poco a poco pues se está independizando Cúcuta
de la frontera, pero esa oportunidad que teníamos antes de la legalidad en la frontera, pues eso se ha perdido, lamentablemente.